Esa tarde el correo había sido escaso, una factura de luz, un volante sobre limpieza de canaletas y luego ese sobre grueso, color crema, que destacaba como un diamante en el barro. Mi nombre, señora Renata Mendoza, estaba escrito con una caligrafía dorada llena de remolinos. La dirección de remitente era de Ciudad de México, donde ahora vivía mi hijo Leandro. Sonreí antes siquiera de abrirlo. La invitación a la boda de Leandro. Me imaginaba que diría algo como, con el corazón rebosante de alegría, les invitamos a celebrar y quizás hasta madre del novio impreso con orgullo junto a mi nombre. Pero al sacar la tarjeta pesada, la sonrisa se me borró. Ahí estaba, con todos los adornos y fuentes elegantes que esperaba, excepto que mi nombre aparecía solo en la segunda línea bajo invitado. Ni mamá, ni madre del novio, solo invitado. Me senté en la mesita de mi cocina, apretando las manos sobre la tarjeta. Seguro era un error. Algún descuido en la impresión. La dejé a un lado. Respiré hondo y la metí de nuevo en el sobre, planeando llamar a Leandro más tarde para reírnos del enredo. Fue entonces cuando algo más se deslizó, una hoja brillante que cayó revoloteando sobre la mesa. Al principio pensé que era otro inserto de la boda, pero al darle la vuelta, se me cortó la respiración. Era una cuenta de un restaurante de lujo en Ciudad de México. Total un poco más de 45,000 pesos. La fecha era de un mes atrás. Abajo, con tinta azul, alguien había garabateado pagado por mamá seguido de una carita sonriente. Me quedé mirando la letra. No era la pulcra de Leandro, pero no lograba ubicarla. Mi mente voló por posibilidades, un error del restaurante, algún chiste interno del que no estaba enterada, o tal vez un mensaje solo para mí, el aroma de mi té de manzanilla, olvidado en la encimera, se enredaba en el aire mientras yo permanecía inmóvil. El lago de Chapala, azul pálido fuera de mi ventana, brillaba bajo la luz de la tarde. Pero mi atención se clavaba en esa cuenta. La metí de nuevo en el sobre. Guardé todo en el cajón junto al refrigerador y lo cerré despacio, como si tapara un pensamiento que aún no estaba lista para terminar. Luego alcancé mi teléfono para llamar a Consuelo. El camino serpenteante hacia el viñedo había sido un sueño. De esos paisajes que salen en postales, colinas verdes ondulantes, filas interminables de vides, el sol bañándolo todo en oro. Pero al abrirse las puertas de entrada y ver la fila de autos de lujo esperando el servicio de ballet, algo se me apretó por dentro. Mi sedán práctico parecía fuera de lugar en esa escena. Bajé, alisando el vestido azul claro en el que me había dado un gusto semanas atrás. Una compra que me dolió, pero que me hacía sentir lista para el momento. Un joven de uniforme impecable abrió mi puerta sin mirarme a los ojos, ya escaneando la siguiente llegada. En el patio de recepción, meseros con chalecos negros ofrecían copas de champán antes de que uno pudiera siquiera plantarse bien. A la izquierda, un letrero indicaba hacia el salón VIP para familia. Dudé, preguntándome si ahí era donde debía ir, pero antes de moverme, una mujer delgada con una tabla sujetapapeles apareció frente a mí. ¿Lado de la novia o del novio? Preguntó con tono rápido, eficiente. Del novio, respondí, sonriendo. Me devolvió una sonrisa cortés que no llegaba a los ojos. Marcó una casilla en su lista y se hizo a un lado. Ninguna oferta de guiarme. Escrutando la multitud, vi a Leandro al otro lado del patio, copa de champán en una mano, la otra relajada en el bolsillo mientras reía con los padres de Fabiana. El corazón se me iluminó y alcé la mano para saludar. No me vio. Caminé hacia él, zigzagueando entre grupos de invitados en trajes a medida y vestidos relucientes. Al llegar a su círculo, me miró de reojo, su sonrisa volviéndose más tensa. «Hola, mamá», dijo, inclinándose para un beso rápido en la mejilla, antes de volver al padre de Fabiana.
que contaba una anécdota sobre un viaje de inversiones a Dubái. Leandro rió con la punchline. Ya absorto de nuevo, me quedé ahí un instante, manos cruzadas sobre mi bolso, sintiéndome como una extra en una escena que no me necesitaba, cuando la charla viró a gente que no conocía. Me eché atrás, dejando que el espacio entre nosotros creciera. El tintineo de copas y risas pulidas me envolvía mientras me desplazaba al borde del patio, preguntándome cuándo había dejado de ser el centro de su mundo. Los ujieres empezaron a moverse por el patio, guiando a los invitados hacia las filas de sillas blancas para la ceremonia. Seguí el flujo suave de gente, aferrando mi bolso pequeño, el aire espeso con perfume y el susurro de la seda. Cuando me tocó, el joven al final del pasillo miró su lista y me señaló una fila casi al fondo, justo al lado de la entrada de servicio, donde el personal con delantales negros entraba y salía con bandejas. Disculpe, dije en voz baja, inclinándome hacia él. Soy la madre del novio. No debería antes de terminar. La voz de Leandro cortó desde atrás. Hoy no lo eres. Las palabras cayeron como un cuchillo, más afiladas que su tono. Me volví, atónita. Su mandíbula estaba tensa, los ojos fijos más allá de mí, hacia la familia de Fabiana al frente. Hubo algo rápido y calculado en cómo su mirada saltó a ellos y de vuelta a mí. Como si acabara de dar una señal que no debía perderme, tragué saliva, el pulso retumbándome en los oídos. Leandro, no entiendo, no respondió. En cambio, dio un asentimiento rígido al ujier y pasó de largo, su mano ya en el codo de Fabiana al unirse ella. El ujier se movió incómodo y señaló de nuevo la silla vacía en la fila trasera. Las mejillas me ardían mientras me sentaba, las patas de la silla hundiéndose un poco en el césped blando. Desde atrás, una voz joven susurró. Baja, pero no lo suficiente. Parece que no entró en la sección de la familia de verdad. Siguieron unas risitas ahogadas, tapadas rápido por las cuerdas hinchadas del cuarteto. Mantuve los ojos al frente, espalda recta, manos cruzadas en el regazo. Me dije que no me movería, que no les daría el gusto de verme alterada, mientras el cortejo nupcial empezaba su marcha lenta por el pasillo. El aroma de gardenias flotó en la brisa, pero apenas lo noté. Mi mirada se clavó, no en la pareja al frente, sino en las filas entre nosotros, cada una un recordatorio de cuán lejos me habían empujado. La ceremonia se desplegó a lo lejos, un velo de chifón blanco, votos que apenas oía, y el murmullo ocasional de invitados moviéndose en sus asientos. Aplaudí en los momentos justos. Sonreí cuando otros lo hacían, pero en mi mente había vagado lejos de las sillas y arcos florales. Pensé en los años que llevaron a este día, las noches que llegaba exhausta de la biblioteca, pero igual me desvelaba corrigiendo los ensayos de Leandro. Los fines de semana trabajando horas extra en el mostrador para pagar sus excursiones escolares. Las noches lluviosas en que me saltaba la cena para que él tuviera la última porción de guisado. Y después, cuando creció, las elecciones calladas que me costaron vender mi anillo de compromiso para ayudar con su universidad, vaciar mis ahorros modestos para sembrar su primera idea de negocio. Fabiana había entrado en escena durante el crecimiento inicial de la empresa de Leandro. Era encantadora, siempre vestida impecable, su sonrisa como un rayo de sol en una habitación llena. Sin embargo, sus halagos hacia mí a menudo dejaban un regusto amargo. Eres tan auténtica, Renata, decía, antes de agregar algo sobre encajar o proyectar la imagen correcta en su nuevo círculo social. Lo ignoraba, no queriendo creer que tuviera malas intenciones. Después de la ceremonia, me dirigí al bar, pensando que un vaso de agua calmaría el nudo en el pecho. Me paré cerca de un seto, medio oculta de la multitud, cuando la voz de Fabiana flotó. Hablaba con una de sus damas de honor, tono ligero, casi de confidencia. Es mejor que se mantenga discreta, dijo Fabiana.
el tintineo de su copa de champán puntuando las palabras. Lo planeamos por si no encajaba en la vibra. La dama rió bajito, respondiendo algo que no capté. Sentí el frío antes de procesar del todo las palabras. Esto el asiento, las sonrisas cortadas. La distancia cortés nada era casual. Era intencional, diseñado para achicarme hasta que desapareciera. Me aparté del seto, el vaso de agua intacto en la mano, y empecé a escanear la multitud con ojos nuevos. El salón de recepción brillaba con luz de velas y música suave. Cada mesa puesta con cristalería y arreglos altos de orquídeas blancas. Caminé despacio entre las filas, buscando mi nombre en las tarjetas del lugar, segura de encontrarlo cerca del frente con el lado de la familia de Leandro. Fila tras fila, nada. Al fin, me acerqué a un joven del personal ajustando cubiertos en una mesa vacía. «Disculpe», dije, voz firme. «¿Me ayuda a encontrar mi asiento? Soy la madre del novio». Se congeló. Miró a otro mesero, luego a mí. Nos dijeron que usted haría otros planes. Su voz bajó al final. Como esperando que no preguntara más, me enderecé. ¿Otros planes? Se removió incómodo. Murmuró algo sobre consultar con la organizadora y se alejó deprisa. No esperé su regreso. Vi a Leandro al otro lado del salón, hablando con dos tíos de Fabiana. Me abrí paso. El sonido de risas y tintineos amortiguando mi latido. «Leandro», empecé, poniéndome en su vista. «No hay asiento para mí», dio un suspiro pequeño, del tipo que se usa con alguien que olvidó una instrucción simple. «Mamá, acordamos que te irías después de la ceremonia». Sentí el calor subiendo al pecho. «Nunca acordamos eso». Miró alrededor, ojos posándose en invitados cercanos que se callaron. «Solo, no lo hagas más difícil», murmuró, y sin esperar respuesta. Se dio vuelta y se fue. Me quedé ahí un momento, consciente de las miradas de reojo, los susurros justo fuera de oído. Luego alicé el frente de mi vestido. Alcé la barbilla y me moví al borde del salón, donde las sombras del jardín presionaban contra las puertas de vidrio. Desde ahí podía ver las mesas llenarse, los meseros sirviendo vino, y el espacio vacío donde debería estar mi lugar. Salí por las puertas laterales al jardín del viñedo, el zumbido amortiguado de la recepción desvaneciéndose atrás, afuera. El aire se sentía más fresco, el olor de uvas maduras mezclándose con el dulzor leve de los centros florales flotando desde adentro. Caminé por el sendero, tratando de calmar el martilleo en la cabeza, cerca de un grupo de rosas. Dos padrinos se apoyaban en la barandilla, bebidas en mano. Voces bajas, pero no lo suficiente. «¿Puedes creer que Leandro montó esto sin soltar un peso?», rió uno. «Todo gracias a una contribución familiar generosa». El otro soltó una carcajada. «Debe ser lindo que alguien pague la cuenta y aún así llevarse el crédito». Me quedé petrificada, sus palabras hundiéndose como piedras. Mi mente empezó a armar piezas que no sabía formaban el mismo rompecabezas. Mi teléfono pesaba en la mano al sacarlo del bolso. Abrí la app del banco. La respiración atascada al ver los números. Mi cuenta de ahorros, la que había custodiado por años, estaba baja por 900,000 pesos. Lo vi claro, como si hubiera sido ayer Leandro en mi mesa de cocina meses atrás, sonriendo mientras removía azúcar en su café. «Es solo temporal. Mamá», había dicho, «si puedo usar algo de tus fondos por unas semanas, me da más flexibilidad para invertir. Te lo regreso enseguida». Su tono había sido tan casual, tan tranquilizador, que no insistí. Creí que lo ayudaba a cerrar un negocio. No imaginé que el puente llevaba directo a este viñedo, a esas orquídeas, a esa fuente de champán. Miré la pantalla brillante, la cantidad faltante borrosa al apretar el agarre. Mi propio hijo había tomado casi todo lo que ahorré en una vida y lo usó para financiar una fiesta donde ni siquiera era bienvenida en la mesa. Adentro, la música crecía, copas tintineaban, risas se derramaban en la noche.
Me volví hacia el edificio, el aire fresco de la tarde braceando contra mi piel, y sentí algo endurecerse en mí hasta volverse resolución. Sabía que podía volver adentro, buscar a Leandro y dejar que mi rabia se derramara frente a todos. Pero eso les daría la escena que esperaban de alguien que ya decidieron no encajaba. En cambio, tomé el otro camino, el que requiere manos firmes y una precisión más fría. Me adentré más en las sombras del jardín y llamé a mi banco. Mi voz estaba calmada al verificar mi identidad y explicar la situación. El representante revisó mi cuenta, confirmando las transferencias y, más importante, que varios pagos aún pendían. Quiero que los congelen de inmediato, dije, en minutos. Los cargos más grandes, los que no habían pasado, quedaron bloqueados. El banquero me aseguró que las transacciones completas aún se podían disputar, pero éstas se detendrían antes de que se sirviera una sola copa de champán con mi dinero. De ahí, abrí los recibos por email que Leandro me había reenviado meses atrás. Fingiendo que eran de negocio, los nombres de los proveedores estaban ahí. Empecé a llamar a cada uno: al catering primero, luego al florista, después a la banda, con cada llamada. Mi tono era medido y profesional. Expliqué que por un asunto personal retiraba el apoyo financiero y que todas las facturas pendientes se enviaran directo al novio, Leandro Mendoza. Me disculpé por las molestias, pero no por mi decisión. Para cuando volví adentro, mi pulso se había estabilizado. Encontré un rincón tranquilo en un salón lateral, lo bastante lejos del salón principal para ver sin ser vista. No tardó. 2 meseros pasaron por la puerta, hablando bajito con la organizadora. Ella pausó a media charla, miró hacia la mesa principal y empezó a hojear su tabla con movimientos tensos, bruscos. Desde mi asiento, crucé una pierna sobre la otra, descansando las manos ligeramente en el bolso. Sentía un leve temblor en los dedos, no de miedo, sino del saber que los primeros hilos se habían cortado y la tela no aguantaría mucho. Empezó sutil un cambio en el aire, del tipo que solo quien observa de cerca capta. La banda, a mitad de un set animado, se fue apagando en un silencio incómodo. Las conversaciones titubearon mientras los músicos bajaban, uno inclinándose hacia la organizadora con expresión punzante. Luego, el del catering apareció cerca de la mesa principal, brazos cruzados, hablando en tonos cortantes a Leandro. No oí las palabras, pero vi la tensión endureciendo su mandíbula, cómo sus hombros se encogieron. Un murmullo se extendió por los invitados, curiosidad mezclada con malestar. Y entonces Leandro venía hacia mí, cruzando el piso pulido como un hombre sin dónde poner su furia. ¿Qué hiciste?, siseó. Su cara tan cerca que vi el rubor subiendo a sus mejillas. Me levanté despacio, mirándolo a los ojos sin parpadear. Pagué por mi lugar aquí. Como mi dinero no basta para la fila de adelante, no basta para tu fiesta. Abrió la boca, pero antes de responder, la madre de Fabiana apareció a su lado, expresión tensa. ¿Es cierto?, le preguntó. Pero su mirada estaba clavada en mí. Fabiana no tardó. Voz afilada y quebradiza. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? No podías soportar que tuviéramos nuestro día. Sentí una calma extraña al reaching por mi bolso vintage. Disfruten lo que queda, dije pareja. Si pueden. Jadeos subieron de una mesa cercana, y unas cabezas se volvieron rápido, fingiendo no mirar. La mano de Leandro tembló a su lado como si fuera a agarrarme el brazo, pero no lo hizo. Pasé de largo. El clic de mis tacones puntuando el silencio repentino en la música. Y me dirigí a las puertas de vidrio que daban a la noche. El ruido atrás cambió voces alzadas. El lápiz de la organizadora golpeando su tabla. Los inicios tenues de una discusión que estaba por expandirse. El aire fresco me recibió como un viejo amigo al cruzar el umbral. El caos adentro, desvaneciéndose en un zumbido amortiguado.
La grava crujió bajo mis tacones al bajar por el camino iluminado con velas. Cada paso alejándome más del salón sin música. Atrás, los sonidos de voces elevadas se perdían en la noche, reemplazados por el suave zumbido de los grillos en las vides. Mantuve la cabeza alta, incluso cuando unos llegados tardíos pasaron en dirección opuesta, ojos saltando entre mí y el resplandor del edificio. Cerca del final del camino, pasé a un par de invitados acurrucados bajo una pérgola, susurrando urgentes al teléfono. Uno miró arriba al pasar, luego apartó la vista rápido, como hacen cuando acaban de oír el chisme y no saben si es seguro decirlo en voz alta. En la puerta principal, saqué mi teléfono y pedí un auto. Mientras esperaba, me quedé quieta, dejando que la brisa fresca presionara mi cara. El conductor llegó en un sedán modesto y sin palabra, me deslicé al asiento trasero. El viaje al pequeño hostal donde me hospedaba se sintió como un suspiro profundo. El conductor no intentó charlar y agradecí el silencio. Al llegar al frente cubierto de hiedra, le di las gracias bajito y entré. En mi habitación, no me molesté en quitarme el vestido de inmediato. Puse el bolso en el escritorio. Abrí mi laptop y reservé el primer vuelo a casa por la mañana. Luego apagué el teléfono, silenciando la avalancha de llamadas y mensajes que sabía esperaban. Me moví a la ventana y me senté en la silla junto a ella. Las luces parpadeantes del viñedo a lo lejos atrayendo mi mirada. Pensé en hoy, sí, pero también en los años antes el doblegarme. El tragar callado el dolor, el esfuerzo interminable por mantener la paz en una relación que pedía mi dignidad como pago. La noche afuera estaba quieta. Por primera vez en mucho tiempo, yo también. Semanas después, las lluvias de invierno habían vuelto al lago, rizando su superficie en anillos plateados suaves. Desde la ventana de mi casita, veía el borde del agua, calmado y seguro. Mientras firmaba los papeles finales de mi abogada, la disputa con el banco se cerró a mi favor, la mayoría de mis fondos restaurados y con mano firme. Actualicé mi testamento. El nombre de Leandro ya no aparecía. El saldo iría a la Fundación Regional de Alfabetización, destinado a bibliotecas de pueblos pequeños como la donde pasé la mayor parte de mi vida laboral. Era menos castigo que claridad. Mi dinero, mi esfuerzo, mi legado ya no serían moneda para la imagen de otro. En las semanas siguientes, los amigos parecieron brotar en cada rincón de mi vida. Consuelo pasó con un pay casero, sin aviso como siempre. El club de lectura de los jueves empezó a reunirse en mi sala. Su parloteo un sonido bienvenido. Reinicié el grupo de escritura de memorias para mayores, el que había pausado años atrás cuando las necesidades de Leandro parecían devorar todo mi tiempo libre. Un sábado fresco, leí una historia de interés humano en el periódico local. Donante misterioso salva biblioteca del pueblo de Serrar. Solo unos pocos sabían que era yo, y eso bastaba. La satisfacción no estaba en el reconocimiento, sino en saber que mis elecciones construían algo real. Tarde una noche, mientras ordenaba la cocina, el buzón chasqueó. Dentro había un sobre solo, dirigido con la letra de Leandro. Lo abrí para encontrar una frase. Ojalá lo hubieras manejado diferente. Lo leí 2 veces. Lo doblé prolijo y lo metí en el cajón del escritorio sin responder. Luego llené la tetera, dejando que el zumbido quieto del quemador llenara la habitación. Al verter mi té, sentí una pequeña sonrisa asentarse en mí, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente dejé de pagar por mi propia borradura. El viñedo había intentado sentarme en las sombras. Ahora, yo escribía mi propia lista de invitados, y el único requisito para entrar era el respeto.